Buenos días, mi nombre es Marly Payares Gómez del programa de Administración de Empresas del módulo Derecho Empresarial de la Universidad EAN. En esta presentación les hablaré acerca de las conclusiones de 5 ponencias tratadas en el simposio Derecho y Organizaciones. Una de las ponencias tratadas en el simposio fue el teletrabajo y trabajo en casa, el cual desarrollaremos a continuación. De acuerdo con lo informado en el simposio, puedo decir que el teletrabajo, de acuerdo con la ley 1221 del año 2008, específicamente decreto reglamentario 0884 del 2012, el teletrabajo se define como la forma de organización laboral que se basa en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte las tecnologías de la información y comunicación como las TIC. Esto con el fin de mantener el contacto entre las partes, es decir, trabajador y la empresa, y poder realizar las funciones laborales sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico. De acuerdo con la ley 1221 del año 2008, en el cual se establece 3 modalidades de teletrabajo o tipo de teletrabajador, que responden a los espacios de ejecución del trabajo, las tareas a ejecutar y el perfil del trabajador. Entonces, las modalidades del teletrabajo son móvil, suplementario y autónomo. La modalidad móvil hace referencia a que los trabajadores que utilizan dispositivos móviles para ejecutar sus tareas, su actividad laboral, les permite ausentarse con frecuencia de la oficina y no tienen un lugar definido para ejecutar sus tareas. La modalidad suplementario quiere decir que los trabajadores con contrato laboral que alternan sus tareas en distintos días de la semana entre la empresa y un lugar fuera de ella, usando las TIC, pueden dar cumplimiento y se entiende que teletrabajan al menos 2 días a la semana. En cuanto al trabajo autónomo, que es otra modalidad del teletrabajo, puedo decir que los trabajadores independientes o empleados que se valen de las TIC para el desarrollo de sus tareas, las ejecutan desde cualquier lugar elegido por él mismo. Para concluir el tema del teletrabajo, hago referencia en estos momentos a los beneficios del mismo, como son la calidad de vida personal y laboral, inclusión a nuevas tecnologías, menor estrés, flexibilidad de horarios, reducción de gastos y mayor productividad en el trabajador. Ahora, haciendo referencia al trabajo en casa, como conclusión de este tema, puedo decir que este se efectuó debido a la situación que estamos presentando actualmente, como lo es por causa de la pandemia, como una alternativa para cubrir esta situación de salud. Entonces podemos decir que la habilitación al servicio público o trabajador del sector privado para desempeñar transitoriamente sus funciones o actividades laborales por fuera del sitio donde habitualmente las realizaba, estas las puede realizar sin modificar la naturaleza del contrato o la relación laboral que ya existía. Como dije anteriormente, el gobierno habilitó la modalidad de trabajo en casa como una alternativa para situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, como el caso de la pandemia por COVID-19, y esto lo estipuló en la Ley 2088 del 12 de mayo del año 2021. Esta forma de prestación del servicio aplica una relación laboral legal y reglamentaria con el sector público y también por el sector privado. Por otra parte, la nueva norma no se limita al trabajo que puede ser realizado mediante tecnologías de la información y las comunicaciones,
tampoco se limita a medios informáticos o análogos, sino que se extiende a cualquier tipo de trabajo o labor que no requiera la presencia física del trabajador o por parte del funcionario en las instalaciones de la empresa o la entidad. También de esta forma, los trabajadores podrán acudir a la modalidad de trabajo en casa por una vigencia de hasta 3 meses, prorrogables por otro periodo igual o hasta que desaparezcan las circunstancias que ocasionaron la excepción. Otra de las ponencias tratadas en el simposio fue el contrato de trabajo realidad, del cual hablaré a continuación. Del tema contrato de trabajo realidad puedo concluir que el contrato de trabajo realidad es aquel que resulta de una relación contractual civil o comercial que el juez declara como una relación laboral en vista que encuentra configurados los elementos de una relación laboral independientemente de la denominación que las partes hayan dado al contrato. El contrato de trabajo realidad surge como consecuencia de haber utilizado distintas figuras jurídicas para camuflar o minimizar la existencia de un contrato de trabajo. Es decir, que este se efectuó para cumplir y también hacer valer los derechos del trabajador. También puedo concluir que existen unos requisitos para declarar el contrato de trabajo realidad. Para que se declare la existencia de un contrato de trabajo realidad, se deben cumplir 3 requisitos que exige toda relación laboral y que encontramos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, los cuales son: el primero, el servicio debe ser prestado personalmente por el mismo trabajador, es decir, una prestación personal del servicio. El segundo hace referencia en que la ejecución del servicio, en ella debe presentarse una continuada subordinación del trabajador frente al empleador. Y tercero, recibir una remuneración por la prestación personal del servicio. Otra de las ponencias tratadas en el simposio fue la estabilidad laboral reforzada en los prepensionados, cuyo tema trataré a continuación. Como conclusión del tema estabilidad laboral reforzada del prepensionado, manifiesto, primero que todo, que un prepensionado es aquella persona a la que le faltan 3 años para cumplir los requisitos para acceder a la pensión de vejez, de acuerdo al artículo 12 de la Ley 790 del año 2002. Por otra parte, la estabilidad laboral reforzada tiene su origen en el artículo 12 de la Ley 790 del 2002, que fue modificado por el literal D del artículo 8 de la Ley 812 del 2003. Y es más que todo hace referencia a que cuando una persona ostenta la condición de prepensionado, goza de una protección laboral reforzada que busca protegerlo de un despido ilegal, injusto o incluso legal, de acuerdo a los requisitos que señala la ley y la jurisprudencia. Estos requisitos son los siguientes: debe tener la calidad de prepensionado y además debe tener la afectación al mínimo vital, como lo ha dicho la Corte. Además, con base a la Corte Constitucional, sentencia T500 de octubre 22 del año 2019, se establece que el derecho a la estabilidad reforzada de persona en estado de debilidad manifiesta por razones de salud y también por que padece una enfermedad. Esto como conclusión de la estabilidad laboral reforzada del prepensionado. Como cuarta ponencia tratada también en el simposio, les presento en estos momentos la estabilidad reforzada en discapacitado. Concluyo esta temática, estabilidad reforzada en discapacitado, teniendo en cuenta que un trabajador discapacitado es aquel que sufre alguna
discapacidad o limitación física o condición de salud que limita sus capacidades laborales. En consecuencia, se considera discapacitado al trabajador que ha perdido parte de su capacidad laboral en un porcentaje igual o superior al 15%. El trabajador debe probar su discapacidad para gozar de la estabilidad laboral reforzada. Quien alega el derecho debe probarlo de manera que el trabajador debe demostrar su discapacidad primero ante el empleador para que no lo despida y luego ante el juez para exigir el derecho contenido en la ley 361 del año 1997. Es lo que dice la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 55933. También se debe tener en cuenta el grado de discapacidad para tener el derecho a la estabilidad laboral reforzada. Esto es según el decreto 2463 del 2001 y según lo que tiene dicho la Corte Suprema de Justicia en reiterada jurisprudencia, que tenemos los siguientes niveles o grados de discapacidad. Entonces se considera grado de discapacidad moderado cuando existe un porcentaje del 15 al 25%. Se considera severo cuando es menor del 25 o mayor al 50%. Y profundo es igual o menor al 50%. Es decir, que el trabajador que tenga una discapacidad del 15% ya goza de la protección especial de que trata el artículo 26 de la ley 361 del año 1997. Para finalizar, las conclusiones de 5 ponencias muy relevantes tratadas en el simposio Derecho y Organizaciones. A continuación, les hablaré acerca de las diferencias entre el contrato de trabajo y contrato de prestación de servicios. Para concluir la quinta ponencia del simposio ya mencionado, en el cual elegí las diferencias entre el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios. En primera instancia puedo decir que el contrato de trabajo es el acuerdo mediante el cual una persona natural, es decir, el empleado, se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, en este caso sería el empleador, bajo la continuada dependencia o subordinación de esta y mediante el pago de una remuneración, es decir, el salario. En cuanto al contrato de prestación de servicio, este hace referencia a un contrato de naturaleza civil o comercial y hace también relevancia a un acuerdo por virtud del cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra que puede ser natural o jurídica bajo una continuada subordinación, cumplimiento de órdenes y recibiendo también a cambio una remuneración. Ya enfocándonos en las diferencias, existen muchas y pues traje las principales del contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios, como lo es en primer lugar que en el contrato de trabajo hablamos de empleador y en el trabajador como extremos del vínculo. Y en el contrato de prestación de servicios hablamos de contratante y contratista. Otra diferencia es que en el contrato de trabajo hablamos de salario y en el de prestación de servicios hablamos de honorarios. En el contrato de trabajo existe dependencia o subordinación del trabajador frente al empleador y en el contrato de prestación de servicios existe independencia o autonomía del contratista respecto del contratante. Otra de las diferencias que también puedo mencionar es que en el contrato de trabajo el trabajador se obliga a prestar el servicio de manera personal. Y en el de prestación de servicio, la labor contratada puede ser realizada por el contratista o por un tercero contratado y remunerado por el contratista. Además, en el contrato de trabajo, el trabajador generalmente se obliga a cumplir honorarios de trabajo y en el contrato de prestación de servicios, el contratista no está sujeto a horarios de trabajo. También en el contrato de trabajo, el trabajador tiene derecho a prestaciones sociales como las cesantías, intereses de cesantías, prima de servicios, entre otros, pero en el contrato de prestación de servicio el contratista no tiene derecho a esos beneficios.
Por otra parte, en el contrato de trabajo, el trabajador cuyo salario sea igual o inferior a 2 veces el salario mínimo legal tiene derecho a dotación de calzado y ropa de labor. Y en el de prestación de servicios, el contratista no tiene esa prerrogativa. También otra de las grandes diferencias es que en el contrato de trabajo el trabajador utiliza para la realización de la labor herramientas de propiedad de la empresa. En el de la prestación de servicios, las herramientas generalmente las aporta el contratista, generalmente en ciertos casos. En el contrato de trabajo, el trabajador puede ser despedido del cargo. En el de prestación de servicios no existe la figura del despido, pero sí la terminación unilateral por incumplimiento de lo pactado. Además, en el contrato de trabajo, el trabajador tiene derecho a que el empleador lo afilie a la seguridad social y asuma una parte del valor de los aportes. En el de prestación de servicios, el contratista se afilia como independiente y cubre como recursos propios o con los recursos propios el valor total de las cotizaciones. En el contrato de trabajo, el trabajador tiene derecho a vacaciones remuneradas por el empleador y en el contrato de prestación de servicios el contratista no disfruta ese beneficio. También encontramos que en el contrato de trabajo el trabajador tiene derecho al pago de recargos por trabajo nocturnos, horas extras, dominicales y festivos y demás. Y en la prestación de servicios el contratista no cuenta con esas garantías. Existen muchas diferencias. Otra de las grandes diferencias es que en el contrato de trabajo el trabajador puede ser sancionado por el empleador por incumplimiento de sus funciones o por otro tipo digamos, de indisciplina, y en la de prestación de servicio el contratista no está sometido al régimen disciplinario del contratante. Entonces, vamos a concluir este tema de las diferencias entre el contrato de trabajo y el contrato de servicios, de prestaciones de servicios. Muchas gracias por la atención prestada. Espero que haya sido de gran relevancia todas estas ponencias que se trataron en el simposio, que pues en estos momentos les traje solamente 5, que espero que haya sido de su agrado y de gran conocimiento. Muchas gracias. Referencias. Muchas gracias.